¿Cómo les va? Estamos en otra emisión de Leyendo con el Autor y hoy tenemos como invitada a Natalia Litvinova. Natalia es poeta y es traductora, con una particularidad. Traduce obras al español desde su lengua materna. ¿Cómo te va, Natalia? Hola Rita, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Un ¿Cómo es placer. esta particularidad de traducir obras? Quiero que nos cuentes desde tu lengua materna al español. Es un placer para mí, y más siendo poeta y interesada en la literatura rusa, es un deber también para mí, ¿no? Empecé a traducir como un juego prácticamente, ¿no? Leía obras o compartía obras con mi madre, que es una gran lectora también, y ella me decía, bueno, qué lástima que la gente, los hispanohablantes, no pueden conocer esto, ¿no? Y yo decía, es cierto, ¿no? Hay que hacer algo. Y así abrí un blog, parece como un juego también, de verdad. Y empecé a traducir lo que me gustaba a mí, realmente. Empecé con los clásicos, con los poetas quizás del siglo de oro. Y después dije, bueno, también falta lo que se está escribiendo ahora en Rusia, Claro. que tampoco lo conozco yo. Y empecé a investigar por internet y dije, bueno, ¿qué hace mi generación ahora en Rusia después de tantos cambios, ¿no? Y empecé a traducir de a poquito, y después empecé a contactarme con algunas editoriales, a mostrarle mi trabajo y a lo que a mí me gustaba traducir también, lo nuevo. Y así de a poco empezaron a salir algunos trabajos y a concretarse todo ese, digamos, toda esta inquietud que nació con mi madre y con el blog. Y El blog se llama, vamos a decirlo, animalesenbruto.blogspot.com. Animales en Bruto. Sí. Y vamos a contar por qué traducís del ruso, que naciste en Bielorrusia, Es cierto. en el año 86, en el año de Chernobyl. Sí. Naciste después del accidente de Chernobyl. Exacto. Accidente, explosión, bueno, como querramos llamarlo. Sí. Y que viniste a la Argentina a los 10 años, de edad. Sí, es cierto. De exacto. Bielorrusia a Buenos Aires. Directamente, y acá me quedé por ahora, pero sí, nací 5 meses después del accidente. Es un tema también interesante que vuelve en mi poesía y vuelve cada vez más, y eso me sorprende, porque casi que vuelve solo, ¿no? Es un tema que está explotando, no se puede cerrar, y sí, y le estoy sacando también provecho, ¿no? Como que estoy en una etapa donde necesito mantener ciertas heridas abiertas y plasmarlas, ¿no? A ver qué opinan los demás sobre eso, qué les genera, o qué podemos hacer juntos, solo leerlo, ¿no? Pero sí, para mí es muy interesante, ahora que lo puedo analizar un poco, ¿no? Todo ese traslado, esa migración desde Bielorrusia hasta Argentina, que yo creí que se iba a cerrar en mi primer libro, que si podía plasmarlo, podría olvidar un poco y abrir otro ciclo, y me di cuenta que con el primer libro y con plasmándolo nació una obsesión, ¿no? Y lo estaba abriendo, claro. En realidad, es muy interesante. En general uno supone que la escritura sirve para sanar, sí, para sacar los demonios, los fantasmas, pero bueno, se ve que ese traspaso cultural ha sido riquísimo, ¿no? También. Sí, sigue siéndolo. Mucha riqueza, ¿no? Sí, lo estoy disfrutando mucho y está doliendo mucho también. Y me gusta que se trence eso, como vos decís, ese cierre que se abre, esos ciclos que se cierran pero dentro de un ciclo más grande que no. Lo ruso, que no es un mero nombrar algo ruso, sino, bueno, también es algo híbrido, ¿no? Las culturas se van trenzando y sale algo nuevo de ahí. Bueno, tengo que hacer algo con eso también, ¿no? Violentar ese lenguaje con la poesía. Claro. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de poder escribir nada menos, digamos, no solo aprender el idioma nuestro, el idioma español, sino que además dominarlo de tal manera
poder crear a partir de esa lengua nueva para vos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy interesante porque yo empecé escribiendo cuentos. Bueno, cuando era chica pintaba mucho porque no me gustaba hablar. A partir de ahí me moví un poco hacia la palabra escrita, que todavía tenía algo de silencio, no tenía que hablar, y de los cuentos pasé a la poesía. Ajá. Todo empezó porque no sabía hablar español en el colegio, entonces dije, voy a las bibliotecas, voy a las librerías, voy al subsuelo donde están los libros y me quedo acá donde nadie me molesta y hablo un poco con los libros. Realmente leía sin entender, leía como una música, buscaba una música y la encontraba en la poesía realmente. Recuerdo que los primeros libros que tomé en esa biblioteca de la escuela fueron los libros de Lorca y es donde más música encontraba, ¿no? Y después empecé como a copiar algo de ahí, ¿no? Claro. Pero en ruso. Eso fue lo sorprendente, que leyendo algo en español que no comprendía, pero sí sentía una música que me conmovía muchísimo, trataba de escribir algo en ruso buscando también esa música. Empecé a escribir en ruso, algo parecido a una prosa poética. Claro. Y después, por leer tanto en español y ya manejarme más con el español, directamente me pasé a la escritura en español y empecé a mostrar mi trabajo también. Empecé a recibir como una devolución y a partir de ahí como que no frené nunca, ¿no? Me desesperé, digamos. Escribo con desesperación, busco desesperadamente lecturas y siempre como una nueva música, por así decirlo. ¿Escribís en ruso también? Escribo en ruso, pero no hago traducciones de eso. Digamos, es algo mucho más íntimo y privado. Y los poemas hasta tienen otro carácter. Seguramente, Y claro. algo se pierde en la traducción y yo lo quiero mantener, al menos es un capricho mío, así que está en los cuadernos. Quizás en algún momento haga alguna versión o traducción, pero lo dejo en ruso por ahora. Claro, porque además hay que decir que no solo el idioma, sino que la escritura del idioma es diferente, ¿no? Se usan alfabetos diferentes. Digo porque sigo pensando en el choque cultural que debe haber sido haber cambiado de tierra. Bueno, es cierto, hasta cuando uno habla en otro idioma le cambia la voz. En la letra pasa lo mismo. Yo también me sorprendo cuando escribo en ruso, mi letra cambia, se inclina a otro lado. Bueno, pero con la poesía pasa lo mismo. Escribo en ruso y se inclina a otro lado. Escribo en español y se va también a otro lado, uno distinto. Y jugar con eso es muy interesante, es muy intenso. Es muy intenso. ¿Cuál fue tu primer libro, Natalia? Mi primer libro de poemas, sí. ¿Cuál fue el que primero publicaste? Paria, por Ediciones del LOC, salió en 2010, una tirada muy pequeña, que obviamente uno termina como regalando esos primeros libros. Aparte, bueno, a uno no lo conocen, uno también conoce poco y bueno, comparte con los conocidos o con los que le ayudaron a uno a entrar en esto que es la poesía. Así que terminé regalándolo, pero lo difundí mucho también. Digamos, aproveché lo que es el blog, internet, mis amigos jóvenes también con ellos. Y también a partir de ahí se disparó algo. Yo intentaba cerrar un ciclo, algo caprichoso de mi parte, bueno, y abrí uno mucho más grande y potente con eso, creo. Así que fue Paria que después se reeditó en otros lugares. Así que ¿En otros lugares? ¿En cuáles? En España, hace muy poquito. La presentación fue hace unas semanas en Madrid. En Uruguay también. Y ahora acá en Córdoba se va a reeditar también. Así que el libro sobre otro lugar ahora está viajando a otros lugares. Y yo estoy acá. Y yo lo miro. Sí, es una historia que se va cruzando, ¿no es cierto? Es muy grato, muy interesante. Sí. ¿Y qué siguió después de Paria? Después de Paria surgió Grieta, un nombre muy acorde a la situación, porque, bueno, uno también a veces piensa qué pasa después del primer libro, ¿no?
no puedo seguir escribiendo lo mismo, pero a veces uno todavía tiene como esas sobras de lo mismo, como que el libro no se cierra del todo, pero uno quiere empezar con algo nuevo. Y en Grieta traté eso, de marcar como un corte con lo ruso también un poco. Ajá. Dije, bueno, yo en este paria hice una gran lectura de los poetas del siglo de plata, como Ana Akhmatova, Mandelstam, poetas que me gustan mucho, los investigo siempre, vuelvo a ellos siempre. Y en Grieta dije, bueno, voy a cortar un poco con eso y voy a ir hacia otros temas, otros intereses, otros dolores también, a otros personajes, a mis padres, a mi madre, un poco la infancia también volvió. En el primer libro está muy fuerte, es un hilo muy fuerte la infancia, los recuerdos inventados o completar algún recuerdo que no se completó porque hubo un corte abrupto, digamos, por el traslado a otro país. Entonces dije, bueno, dejo un poco la infancia, voy un poco más a la adultez, que me pasa en ese tema, pero agarro también esas obras, ¿no?, del libro anterior y abro otras grietas, ¿no? Y cada poema ya no comparten un hilo como este paria, que sí es una serie fuerte, tiene un hilo que une a cada poema. Grieta no, es un poema, es una grieta, ¿no? Tiene su historia, su pequeño dolor, su pequeño interés en otro tema, ya no tiene ese hilo, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo al crear un poema? ¿Cómo lo vas trabajando? Si siempre surge a partir de una idea, de una frase, si tenés, no sé si hablar de método, porque sería un poco abusiva la palabra, pero no sé si pero tengo ¿cómo un es tu método. proceso de creación? Eso quisiera que nos contaras. No tengo un método, pero sí trabajo mucho los poemas. Antes tenía como esos pequeños rituales que quizás tenemos algunos, de escribirlos a la mañana, muy a la mañana, me liberaba toda la mañana, hacía lo demás, digamos, a la noche. Pero después, bueno, surgen cosas, otros trabajos y uno no puede mantener ciertos rituales. Sí trabajo muchísimo los poemas hasta el hartazgo de algún modo, ¿no? Me cuesta bastante soltarlos, pero también choca con mi desesperación por continuar, ¿no?, por seguir, por una búsqueda nueva. Surgen de ideas, surgen de recuerdos que quiero ficcionalizar, de recuerdos que me conmueven, pero como te decía hace poquito, no se concretaron y yo quiero concretarlos, necesito concretarlos, de temas que obsesionan y no quiero abusar de ellos, pero busco dónde renovarlos, de dolores, la melancolía, me gusta mucho la melancolía y a lo que te lleva la melancolía, la historia, lo heredado, cómo romper con las ciertas herencias, fotos de mi familia, imaginar historias, recrear dolores, tener nostalgia. Sí, eso, creo que no tengo métodos, pero sí, me agarro fuertemente una sensibilidad que me surge y me abuso de ella también. Pasa un poco por ahí. Voy perdiendo métodos, pero encuentro otras cosas. Bueno, seguimos en un ratito, Natalia, conversando contigo, ya venimos. Gómel. Mi abuelo lo único que hacía era afeitarse y temblar frente al televisor. Mi padre todas las mañanas se perdía en el campo, transformado en un punto tridimensional de la nieve. Regresaba con una sonrisa mística en su rostro y nadie sabía por qué. En verano también esa misma sonrisa y frutillas en sus manos. En primavera, frambuesas. La sonrisa de mi padre traía frutos maravillosos. Mi abuelo temblaba cada día más. Su cabeza recaía como mandolina y se erguía como un piano. Un día, mi padre regresó con manzanas. Mi abuelo dio con la clave del silencio.
Recuerdo el día que nací. Llovía y los árboles soltaban todos sus frutos. La fertilidad de los ríos era capaz de matarnos. Recuerdo el día que nací. Tenía los ojos ciegos, la boca muda y el alma intocable. Mi padre me prestó su mano para que yo no supiera qué hacer con ella. Amo las manos de mi padre, origen de toda creación y de la fe. Recuerdo los abismos del vacío, los límites, el calor del alba sobre mi nuevo rostro, mis manos extendidas al no saber. Hermosos, Natalia. Gracias. Escuchamos 2 poemas del libro Esteparia que hablan de tu familia, de la infancia. Sí. ¿Cómo nacen esos poemas? En realidad estos 2 poemas pertenecen a los recuerdos más fuertes de mi infancia y que siempre retornan, vuelven, que son el recuerdo de mi padre y de mi abuelo. Mi abuelo fue un personaje fundamental en mi vida. Bueno, yo recién les conté que no hablaba mucho cuando era pequeña y lo absorbí de mi abuelo. Mi abuelo era un veterano de guerra que al regresar de la guerra dejó de hablar, realmente no se comunicaba mucho, era muy silencioso, temblaba siempre, tenía movimientos muy pequeños, muy limitados, como que queriendo desaparecer todo el tiempo, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, yo quería indagar sobre eso, no era capaz, no me sentía capacitada como para hablar con un ser así. Y empecé a absorber su silencio, realmente. Así que fue muy fuerte para mí también, digamos, hablarle a él o darle una voz a mi abuelo, ese personaje tan mudo que tampoco llegué a conocer, ¿no? Después escribí muchas cosas sobre él, pero imaginando, ¿no? Imaginando, ficcionalizando diálogos. Y recuerdo el día que nací, también remite al pueblo, al lugar donde también me sentía muy bien, donde no tenía que hablar, donde me conectaba con la naturaleza, donde se notaba lo fértil de la vida, de algún modo, para mí, ¿no? Y Esteparia tiene eso, ¿no? Un arraigo, un volver al campo, a la naturaleza, a los frutos, a los silencios, a los ruidos de la naturaleza, al idioma de la naturaleza. ¿Y cómo siguió tu estilo, conformándose tu estilo en los poemas que siguieron, en los libros que siguieron? Fueron modificándose también porque uno empieza a investigar y a hacer otras lecturas y dialogar con otros poetas. Crece, inevitablemente uno crece. Por suerte uno crece. Por suerte uno crece, inevitablemente también, y encuentra ciertas preferencias, tiene que también abandonar ciertas cosas, ciertas palabras que uno repite, aunque también es lindo repetir palabras que maduran y caen y por algo se repiten también, ¿no? Pero sí hacía lo que yo noto, ¿no? Y tampoco estoy tan segura, ¿no? de esos cambios, pero en los primeros poemas usaba mucho la metáfora, necesitaba de la metáfora. Después necesité matar un poco la metáfora y caer a tierra, ser más radical. Yo siento un poco eso, ¿no? Pero de pronto veo que estoy escribiendo una serie donde quiero matar un poco la metáfora y de pronto sale un poema y no me hace caso, ¿no? La poesía a veces no hace caso, ¿no? ¿Y qué preguntas en vos fueron cambiando en los últimos textos? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Qué preguntas fueron cambiando? No lo sé. Quizás mi primera poesía era un yo, se notaba más un yo, digamos. Después se fue desplazando, se fue desvaneciendo, se transformó un poco en un nosotros. Después también se fue desvaneciendo un nosotros, entró más el paisaje,
después algún hecho histórico más particular, una herida, Chernobyl, que es un nosotros muy grande. Yo creo que existieron desplazamientos, ¿no? Del yo nosotros. Natalia, ¿qué te parece que va quedando en tus poemas de la cultura en la que estás ahora, ¿no? De la cultura porteña? ¿Hay algo o no? Inevitablemente sí, no te podría decir alguna marca fuerte, pero si uno compara, ¿no? Yo leo mucho a los rusos, bueno, leo lo que escribe mi generación y sí se nota una música quizás. Tengo algunos poemas que tienen hasta, después me di cuenta, por supuesto, no en el momento que lo escribía, pero hay una cadencia hasta tanguera algunos, sí, puede ¿no? ser, claro. Y eso es interesante, es interesante. De pronto choca con algo eslavo quizás, pero sí encuentro una música muy particular a veces. Sí. ¿Y te parece que alguno de tus poemas se escurre en alguno de los poemas la situación, no sé, social, política? Porque lo cultural es más abarcativo, ¿no es cierto? Pero ¿tenés un interés en esa área, en ese espacio, digamos, de lo social y lo político, o no? Sí, quizás no lo noto en el momento de la escritura, me ocupo mucho de la poesía, no pongo toda la atención en el lenguaje, pero de pronto, bueno, para mí hablar del accidente, si es que fue un accidente de Chernobyl, es político, sí, digamos, seguro. Pero no lo pienso, en el momento de la escritura es como me expulsa o me pide ser hablado, dialogado. De pronto sí hay temas muy fuertes para mí, como, bueno, vuelvo a lo ruso, a lo bielorruso, de hablar sobre el tema de las enfermedades que produjo en la gente, de que realmente no se hace nada por eso, es muy poco lo que se hizo, es un tema todavía que no se toca mucho, pero noto también que tampoco sé cómo abarcarlo y lo encubro, ¿no? Lo encubro bastante en mi poesía, sin quererlo. Después hago un análisis y me parece también fuerte eso, ¿no? Como no sé hablarlo todavía, me cuesta mucho, pero sin embargo sale solo y pide. Sí, yo leí algún texto tuyo escrito junto a Javier Galarza en el que dicen que las palabras no son inocentes, ¿no? Y no se escribe desde un lugar inocente, entonces, bueno, seguramente tiene que ver con esto, ¿no? De tomar una postura. Sí, completamente. Lo señalo porque por ahí se podría pensar que la poesía, digamos, pensar la poesía en un sentido más romántico, ¿no? Más encerrado en el artista solamente, pero si bien lo produce un artista, está inmerso en un mundo ese artista, ¿no? Y de alguna manera las cosas que van pasando lo van influenciando, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, ya la poesía de por sí es revolucionaria, quiere romper con lo dado, y ahí yo creo que ¿Por qué? está... A ver, explícanos. A ver. Bueno, en esta época que no se lee tanta poesía y se debería leer más, bueno, a lo mejor, ¿no? Para disfrutarla. Es lo que hablábamos hace poquito, es tan difícil hablar de la poesía. Es muy difícil. Pero, digamos, Jorge Teillier, un poeta chileno que me gusta mucho, dijo, creo que también o contó algo así en una entrevista, que es como buscar el más allá en la tierra, ¿no? Buscar como un paraíso quizás o no, pero un más allá en la tierra, en vida, ¿no? Y para mí la poesía, al menos para mí, no podría decirte lo que es la poesía, es eso, en ese muro plano o que se nos presenta plano y lodado, abrir grietas o abarcarlo o rodearlo, ¿no? Con diferentes sensibilidades, con la sensibilidad, con romper hasta el lenguaje, ¿no? En lo que está escrito, bueno, la poesía permite eso, ¿no? Lo lineal, contracturarlo, ¿no? Para mí es eso, digamos, es eso. Y me gustaría que volviéramos un poco al tema de la literatura rusa, si te parece, porque bueno, vamos entrelazando los temas.
Se lee poca literatura rusa en la Argentina, pero porque no hay traducciones, no hay suficientes traducciones. Sí, algunos clásicos. Sí. Bueno, vos estás dedicada a traducir poesía, Sí. y la poesía nueva también dijiste, de tu generación, de los jóvenes en Rusia, Bielorrusia, bueno, en los países del este. ¿Por dónde anda esa poesía? ¿Te parece que hay procesos similares con la poesía argentina? Es difícil compararlo porque también en la poesía argentina pasan muchas cosas que y diversas, desconocemos, claro. En Buenos Aires es una cosa, lo que yo vi en Rosario hay matices distintos, ¿no? Y tampoco podría abarcarlo para compararlo, porque en Rusia también recién estoy investigando, también queriendo comparar un poco, a ver qué dicen las voces jóvenes, hasta si usan la puntuación de alguna manera en particular, si dejaron de usar rima, que en la poesía rusa todavía se usa la rima, y es muy bello también cómo lo usan, ¿no? Entonces también busco compararlo y me doy cuenta que es muy complejo. Hay jóvenes que rechazan la rima allá y hay jóvenes que sí, la empiezan a reutilizar de otro modo. Y también es muy difícil, bueno, volviendo a lo que es publicar traducciones, se traducen cosas. Yo sé que se traducen libros, muchos se estancan también. Sé de historias que le pagan a los traductores por su traducción, se cumple todo, pero se estancan. No se publica, claro. Es complejo también, es complejo, no es fácil. Pero también tenemos como esos canales alternativos, ¿no? Sí, como internet, los blogs. Sí, para yo creo que conocer, hay que utilizarlos. O el que puede, o el que se maneja en eso, vale la pena también. También tengo muchos amigos jóvenes que hacen eso, ¿no? No tienen la posibilidad todavía de publicar sus traducciones y bueno, quiero mostrarlas. También esto existe en otro lado, hay que leerlo, es importante, puede abrir algo, ¿no? Sí, es muy importante, es interesante, se traduce, pero es complicado, es complicado. Bueno, Natalia, lamentablemente tenemos que ir cerrando ya, así que te vamos a pedir que nos regales algo más de tu poesía. Con mucho gusto. Vamos con Grieta entonces. Bueno. Nunca vi una muerte tan transparente junto a mi ventana entre las ramas de los abedules. Nunca vi una muerte tan desamparada robando cobijo a los niños gitanos ante la caída de un filo de nieve. Nunca vi una muerte que, sin pronunciar nombre alguno, abrazara cualquier cuerpo con minuciosa suavidad. Nunca volví a ver una muerte tan clara como aquel septiembre del año invisible, cuando la patria se extinguía como un animal preciado y solo yo lo supe. Gracias, Natalia. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado. Un placer. Nos vemos la próxima.